Ya, estamos grabando entonces, comparto mi pantallita. Y el profe Luchito me contó que quedaron también en la definición de límite lateral. Vamos bien parejitos. Nosotros quedamos aquí en la función por parte, ¿cierto? Viendo los límites laterales, viendo qué pasa cuando me acerco por la izquierda y por la derecha. ¿Ya? Está la definición, la definición formal epsilon delta. No nos vamos a meter mucho ahí, ¿ya? Pero sí tenemos un corolario importante, un teorema y un corolario importante. Teorema, una función va a tener límite cuando, siempre y cuando los límites por la derecha y los límites por la izquierda son iguales, ¿ya? O sea, los límites laterales tienen que existir y tienen que tender al mismo punto para yo poder decir que el límite existe, ¿ya? Este teorema se va a ocupar mucho cuando estemos trabajando con funciones por partes, ya cuando entre en juego un valor absoluto por ahí. Ahí va a entrar en juego esta parte de los límites laterales. Ya cuando sean iguales, yo voy a poder decir, ah, el límite existe. Y si son distintos, digo inmediatamente que el límite no existe. ¿Ya? Si el límite, cuando el x tiende al punto por la izquierda y cuando tiende al punto por la derecha son distintos, eso significa ese simbolito, ¿cierto? Distintos, entonces el límite no existe, ¿ya? Los valores nos están acercando a un único punto. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Sea la función f definida por esta expresión, 2 menos x si es que el x es menor que 1 y x cuadrado más 1 si es que x es mayor que 1. Entonces, este es el gráfico de esa función. Para los x menores que 1, tengo esta recta 2 menos x, y ahí se ve pendiente negativa, ya una recta. Y para los x mayores que 1, tengo x cuadrado más 1, ¿ya? Entonces, queda como una suerte de parábola, ¿ya? Queda la parábola. Entonces me preguntan, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 1? A este punto en conflicto, ¿cierto? A este punto de separación entre las dos funciones. El límite de x cuando tiende a 1 por la izquierda lo puedo ver aquí gráficamente. A medida que yo me acerco al 1 por la izquierda, la función se va acercando al 1. ¿Sí? Descrito de forma matemática, tenemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, estaría tomando la función de arriba, ¿cierto? X por la izquierda significa por los x menores que 1, y no tengo problema en llegar y reemplazamos 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿sí? Perdón, ¿alguien había comentado? Ay, no, ¿No? perdón, profe, es ¿Sí? que Ah, ya. está... Ya, no hay problema, no hay problema. Y cuando el x tiende a 1 por la derecha, nos estamos acercando por los x mayores que 1, entonces estamos tomando el segundo intervalo, x cuadrado más 1. Reemplazamos por 1 y 1 al cuadrado 1 más 1 2. Entonces estamos llegando a límites distintos, ¿ya? Aquí en el gráfico eso se logra ver con que la función pega un saltito, ¿cierto? Aquí está tendiendo a 1, mientras que por la otra parte está tendiendo a 2. Se está acercando a límites distintos. Por lo tanto, el límite en general, cuando x tiende a 1, no existe, ¿ya? Esa es la conclusión. No se está acercando a algún valor en específico. Entonces, no, no existe. ¿Sí? ¿Queda clarito entonces el concepto, chiquillos? Este Sí, profe. concepto de los límites laterales. Si son distintos, entonces el límite no existe. Eso es en definitiva lo que estamos viendo acá. Ya. Veamos un ejemplito más. Encontrar los límites laterales, x tendiendo a 2 por la izquierda, x tendiendo a 2 por la derecha, donde la función g está dada por esta función por tramos. Ya, tengo la gráfica para la función cuando x es menor que 2, o sea, a la izquierda de 2. Para el x cuando vale 2, o sea, el puntito exacto cuando el x vale 2, y cuando el x es mayor que 2. Algo así sería la gráfica de la función, ¿ya? Para los x menores que 2 tenemos una gráfica, en este caso de una parábola. Cuando el x vale 2 tenemos un puntito que está ahí arriba, y cuando el x es mayor que 2 nos queda esa recta,
¿Ya? Ahora, si yo calculo el límite, por lo menos viéndolo desde el punto de vista gráfico, si yo me acerco al 2 por la izquierda, me estoy acercando al 3, ¿cierto? Y si me acerco al 2 por la derecha, también me estoy acercando al 3. Acuérdense que los límites en la práctica evaluamos con L igual 2, pero en la teoría nunca estamos reemplazando el 2, nunca estamos en el punto 2 exactamente, ¿cierto? Siempre estamos acercándonos, 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 acercándonos. Entonces, en este caso, los límites laterales sí son iguales, el límite existe, pero tenemos un hoyito ahí. Y ese hoyito está pintado, pero está pintado mucho más arriba, ¿ya? Y el arreglar eso se llama la continuidad, ¿ya? Concepto que vamos a ver más adelante, ¿sí? La continuidad. Oh, quedó muy, muy malo, ¿ya? Pero con continuidad. El poder arreglar esta, porque está como llamando, ¿cierto? Que eso debería estar ahí pintadito acá abajo, no debería estar ahí arriba, ¿ya? Eso es lo que vamos a llamar como la continuidad. Muy bien. Un ejemplito más dice encontrar los límites laterales en -1, 0 y 1. Y la idea de este ejercicio, de este ejemplo, es poder entender bien, ¿cierto? En qué tramo yo tengo que evaluar. Por ejemplo, los límites laterales en x menos 1, tendiendo a -1. Si estoy tendiendo al -1 por la izquierda, tendría que tomar el tramo que me toma los x menores a -1. Y el tramo que toma los x menores que -1 es el primero, ¿cierto? Aquí, este tramo. X menores que -1, x. Y al calcular el límite, no tengo problema en reemplazar, así que reemplazo. X menos 1, menos 1. Si tiendo al -1 por la derecha, debería acercarme por los x mayores a -1. Y en estricto rigor podría ocupar cualquier intervalo, pero es siempre cercano, cercano al -1. Entonces sería el segundo intervalo. ¿Ya? Nos quedaría x cuadrado y al reemplazar por -1 no tenemos problema, así que nos da 1. ¿Sí? El ejemplo acá, el ejercicio está en qué intervalo tengo que evaluar. ¿Sí? Si es que tiendo al 0 por la izquierda, estoy tomando los x menores a 0, así que sería el segundo intervalo. El 0 por la derecha sería aquí el cuarto intervalo, ¿sí? Y eso es donde está evaluado, ¿sí? Y podemos sacar finalmente una pequeña conclusión. El límite cuando x tiende a -1 no existe porque tiende a límites diferentes. Lo mismo pasa cuando el x tiende a 0. Llegamos a límites distintos, así que no hay límite, no existe. Y eso, ¿sí? Bueno, aquí hay un pequeño error. Por otro lado, el límite de la función en x igual a 1, ahí sí existe, ¿ya? Y tampoco es que tengamos problema aquí en los intervalos, por cierto, no está aquí cortándose en 1, ¿ya? Y nos dan los límites iguales, 0 y 0, por lo tanto el límite existe. Ya, y aquí hay algunos ejercicios que podemos mirar. Podríamos hacer uno solamente, para mirarlo bien, para que sigamos avanzando. Ya. Por ejemplo, el que dice cuando x tiende a 2. Solamente desde el punto de vista gráfico. ¿Podemos ver cuáles son esos límites? Cuando x tiende a 2 por la izquierda. Cuando el x tiende a 2 0, por la izquierda, 0. Perfecto. Súper bien. ¿Cierto? Nos acercamos por acá. Y claro, la función viene por aquí, por aquí, por aquí y llega hasta ahí. Súper. Y si me acerco al 2 por la derecha, -1. -1. Perfecto. ¿Sí? 2 por la derecha, nos acercamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llegamos a este valor, -1. Llegamos entre comillas, ¿cierto? Porque nos estamos acercando, pero nunca, nunca lo tocamos, ¿ya? Y por lo tanto concluimos acá que el límite no existe, ¿ya? Entonces, el límite de x tendiendo a 2 de la función f de x no existe.
¿ya? Porque llegamos a límites distintos. ¿Sí? ¿Se entiende bien el concepto? ¿Todo bien? Sí, profe, ¿Alguna ¿podría duda? explicar el ejercicio de nuevo, por favor? Por supuesto. Expliquémoslo con otro valor. Expliquémoslo, por ejemplo, con el límite cuando x tiende a 1. Ya. Cuando esta notación me dice que estoy calculando el límite cuando x tiende a 1 y ese exponente negativo, entre comillas, es que me estoy acercando por los valores menores a 1, al 1. O sea, me estoy acercando por la izquierda. Me estoy acercando al x por la izquierda. Entonces yo tengo que, por lo menos gráficamente, ir mirando a qué punto se está acercando la función. Entonces yo me puedo ir acercando al menos 1, acercando al menos 1, y me doy cuenta que la función se está acercando al menos 5. ¿Ya? Al menos 5. Y por la derecha hago el mismo ejercicio. Me acerco por los x mayores que 1, ¿cierto? Me voy acercando al 1. Eso significa ese exponente positivo. Ya que me acerco al 1 por la derecha, me acerco al 1 por los valores más grandes que 1. Y en este caso, la función también se está acercando, bueno, al mismo valor. ¿Ya? Se está acercando al mismo valor. Por lo tanto, como los límites laterales son el mismo, podemos decir que el límite existe. ¿Ya? En este caso, el límite existe. ¿Ya? Porque los Vale, límites se profe, acercan al mismo valor. ¿Sí? ahora lo entendí. ¿Va Sí, bien? Perfecto. sí. Perfecto, 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 perfecto. Ya. Y el f de 1, el evaluar en x igual 1, ese no está definido. ¿Cierto? No está definido porque el puntito no está pintado. ¿Sí? Tengo un puntito blanco ahí. O sea, significa que la función no está definida. Y ese puntito no está pintado en ninguna otra parte. Así que decimos que no está definido nomás, pues no es parte del dominio. ¿Ya? Parte ahí importante. Y si estuviese pintado ahí, donde está al lado del 5, ¿Sí? ¿qué pasaría con la función? ¿Cómo sería? Sería lo mismo. Los límites siguen siendo los mismos. Porque los límites, no importa qué pasan exactamente x igual 1, ¿cierto? Me importa qué pasa cuando me acerco al x igual 1. Entonces los límites siguen siendo los mismos. Y el f de 1 ahí sí estaría definido. El f de 1 sería menos 5 también. También sería menos 5. ¿Ya? Pero los límites no cambian. Los límites me importa en una vecindad del x igual 1. ¿Ya? Me importa qué pasa en los alrededores. No exactamente en x igual 1. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? No sé si los del otro módulo ya habían visto esta parte o no. Sí, los del módulo del profe Sandoval. Sí, sí lo vimos. Sí. Ups. Íbamos un poquito más atrasaditos. Ya. Y aquí hay ejercicios que podemos hacer, ¿cierto? Estudiando la existencia de los siguientes límites. ¿Ya? Podríamos ver uno, ya por ejemplo, el primero, el valor absoluto. Ya es importante entender cómo funciona aquí el tema del valor absoluto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio. El valor absoluto, por definición, es una función por partes, ¿cierto? El valor absoluto es x si es que el x es mayor o igual que 0, o es menos x si es que el x es menor que 0. ¿Ya? Por lo tanto, esta función la puedo llamar una función f de x y escribirla como la función por partes que es. ¿Ya? Sería x cuadrado más 2x sobre x si es que el x es mayor o igual que 0, o va a ser x cuadrado más 2x dividido en menos x si es que el x es menor que 0. ¿Sí? Se le coloca ese menos, ¿cierto? Para cancelarlo cuando el x es negativo. Menos por menos me da más.
Y el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, si yo quiero calcular el límite cuando x vale 0, tengo que calcularlo con los límites laterales, ¿cierto? Porque si es que me acerco al 0 por la derecha, es una función, y si me acerco al 0 por la izquierda, es otra función. ¿Ya? Entonces tengo que calcular primero los límites laterales, al 0 por la derecha y al 0 por la izquierda. Si me acerco al 0 por la derecha, estoy hablando de mayores que 0, así que evalúo en la función de arriba, x cuadrado más 2x sobre x. No puedo llegar y reemplazar porque me va a quedar 0 partido por 0. Significa que podemos hacer algún arreglo algebraico. Creo que no está tan difícil, ¿cierto? Se factoriza por x. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha, factorizamos por x. X más 2 dividido en x. Y se me cancela el x. Y ahí puedo llegar y reemplazar, ¿cierto? Aquí me daría que vale 0, 0 más 2, 2. ¿Ya? Mientras que por la izquierda estaría tomando la función de abajo. X cuadrado más 2x dividido en menos x. Haríamos exactamente lo mismo, ¿cierto? Factorizamos por x, x más 2 dividido en menos x. El x con el x se nos cancela, y al evaluar en 0, nos quedaría 2 dividido en menos 1, nos queda menos 2. Entonces llegamos a límites distintos. Por lo tanto, esos tres puntitos significan un por lo tanto, el límite de x tendiendo a 0 de x cuadrado más 2x sobre el valor absoluto de x no existe. No existe. ¿Ya? Lo hicimos completamente algebraico. Ahora podemos graficarlo y comprobar que efectivamente es así. ¿Ya? No sé si queda alguna duda en cómo atacamos el ejercicio, en cómo lo resolvimos. Perdón, se activó el GeoGebra. Sí, y que la conclusión final fue que el límite no existe. Ya, a ver. Vamos entonces, sería x cuadrado más 2x dividido en valor absoluto de x. ¡Guau! Ahí está. Ese es el gráfico de la función. Y aquí está evidente, ¿cierto? Si me acerco al 0 por la derecha, el límite vale 2. Si me acerco al 0 por la izquierda, el límite vale menos 2. Tal cual como lo calculamos. ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Todo clarito. Perfecto, perfecto, perfecto. Cool. Ya. Entonces quedan ahí un par de ejercicios para que lo puedan ejercitar ustedes. ¿Ya? Y empezamos, chiquillos. Empezamos. Vamos con los límites que son notables, podríamos llamarlos notables, que algunos son de fácil demostración, otros vamos a asumir que son ciertos. ¿Ya? Vamos con este primero entonces. Este es uno de los límites notables, chiquillos, que tenemos que tener muy, muy claro. Entonces, para partir, yo creo que podríamos hacer un pequeño repaso de qué es lo que significa el seno de algo, ¿cierto? Un pequeño repaso, no más de 15, 20 minutos, que repasemos lo que es trigonometría. Ya no sé si les parece bien. Vamos a hacer un Sí, paréntesis profe, porfa. en la clase de límites para recordar un poco lo que es la trigonometría. Ya. La trigonometría, chiquillos, es el estudio de los ángulos de un triángulo. ¿Ya? Y eso lo podemos ampliar, lo podemos extender a los ángulos que yo puedo encontrar dentro de una circunferencia. ¿Ya? Entonces vamos a empezar inmediatamente con un plano cartesiano. Ups, mi pulso no es
tan bueno, XY, y vamos a partir con una circunferencia, lo que se llama la circunferencia unitaria, o sea, una circunferencia que tiene radio 1. Entonces aquí estaría el punto 1,0, el punto 0,1, el punto menos 1,0 y el punto 0,-1. ¿Ya? Entonces, cuando yo estudio la trigonometría, lo que me importa a mí es qué pasa con un ángulo central. ¿Qué relación hay entre todas las medidas que yo puedo encontrar acá? Y tomemos un punto cualquiera de la circunferencia. Para empezar, tomemos un punto aquí de la circunferencia unitaria. ¿Ya? O sea, de la circunferencia unitaria, del primer cuadrante. Tomamos un punto cualquiera de la circunferencia unitaria, partamos aquí en el primer cuadrante. Voy a lanzar un radio desde el centro de la circunferencia hasta la circunferencia. Y voy a marcar este como un ángulo. Vamos a llamar este un ángulo alfa cualquiera. Entonces yo puedo fijarme que aquí se forma un triángulo. ¿Cierto? Aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? No me quedan más colores para hacerlo de distintos colores, pero ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se define acá? En esta circunferencia unitaria, la altura de este triángulo, o lo que es lo mismo, su componente y, es lo que nosotros vamos a llamar el seno del ángulo. Entonces, este cateto verde es lo que se llama el seno del ángulo, seno de alfa. Y esta como base del triángulo, componente X, es lo que llamamos el coseno del ángulo. ¿Ya? Y la hipotenusa de este triángulo sería el radio de la circunferencia, valdría 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en una primera instancia las razones trigonométricas, seno y coseno. ¿Ya? Y de aquí nace la primera propiedad fundamental de la trigonometría, que tenemos que tener muy claro y tenemos que saber cómo aplicarla. Como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que me dice que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, de aquí nace la identidad fundamental. Identidad fundamental, chiquillos, fundamentalísima. Cateto cuadrado sería el seno al cuadrado. Ya, y aquí vamos a explicar al tiro por qué se escribe así. Más el coseno al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 1 al final, ¿ya? Esta identidad, chiquillos, tiene que quedar tatuadita en su corazón, en su mente, porque de verdad que se aplica en muchas partes, ¿ya? Lo vamos a aplicar aquí, lo vamos a aplicar en derivadas también, lo vamos a aplicar en las integrales, así que es súper importante, chiquillos, que esa identidad fundamental quede en su mente. ¿Ya? ¿Bien? Bien, Sí, profe. perfecto. Súper bien. Ya. Y hay una notación que es como bastante extraña. Uno no esperaría ver el seno cuadrado así. ¿Ya? En estricto rigor, ¿cierto? Debería colocarlo así, seno de alfa al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que significa, ¿cierto? Seno por seno. Seno cuadrado. No es lo mismo que escribirlo así, seno de alfa cuadrado. No es lo mismo. Ya lo voy a colocar aquí que esto no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está elevando a 2 es el ángulo. ¿Ya? Acuérdense que el argumento o lo que está dentro del seno y el coseno son ángulos. Entonces, si yo coloco el cuadrado así, estoy hablando del ángulo. El ángulo está al cuadrado. Y no es lo que queremos, por lo que queremos es que el seno completito esté cuadrado. Seno de alfa, todo eso al cuadrado. Y por un tema de convención, para no colocar siempre con paréntesis el seno al cuadrado, se optó por escribirlo así, que seno cuadrado de alfa es seno cuadrado de alfa y lo escribimos así. ¿Ya? Sé que no es una notación natural de hacerlo, pero así es como se escribe. ¿Ya? Para que no tengamos problema en eso después.
¿sí? Entonces, cuando lo veamos así, significa que esto es seno de alfa por seno de alfa. ¿Ya? Ya. Ahí entonces, la pequeña anotación ahí. ¿Qué más podemos ver acá? Tenemos que definir otra razón trigonométrica que es bastante importante, que es la tangente. ¿Ya? Y la tangente es difícil imaginársela acá de forma geométrica, pero la tangente es lo que mide la tangente, por eso recibe su nombre, ¿cierto? A la circunferencia en este punto. ¿Ya? Si yo tiro la recta tangente hasta aquí, donde choca con el eje X, esto es gráficamente la tangente. ¿Ya? Y claro, si, usando un poco del teorema de Euclides acá, porque aquí esto de aquí es 90 grados, 90 grados, podemos definir la tangente en relación con las otras razones trigonométricas, que es como uno usualmente la conoce. La tangente del ángulo es lo mismo que el seno de ángulo dividido en el coseno del ángulo. ¿Ya? También identidad fundamentalísima, chicos. No tan importante como la primera, pero es muy importante. ¿Ya? Puedes relacionar la tangente con el seno y el coseno. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, como estamos hablando de que en realidad estamos trabajando en una circunferencia unitaria, pero sí estamos trabajando con triángulos rectángulos, hay algunos triángulos rectángulos donde yo puedo conocer la medida de todos sus ángulos y la medida de todos sus lados. ¿Ya? Por ejemplo, en el triángulo, en el trío pitagórico, 3, 4, 5, yo conozco que este vale 90 grados, ¿cierto? Pero no tengo manera de saber cuánto valen estos ángulos. Son ángulos desconocidos, no puedo saber cuánto valen. ¿Ya? Entonces, no nos sirve mucho este trío pitagórico como para poder estudiar la trigonometría. ¿Ya? Pero sí puedo estudiar, por ejemplo, el triángulo rectángulo, que es la mitad de un cuadrado. ¿Sí? Me puedo imaginar que esto es un cuadrado y que este sería un lado 1, y la hipotenusa sería raíz de 2. ¿Cierto? Entonces tengo 1, 1, raíz de 2. Y este es un triángulo isósceles, ¿cierto? Como las medidas de los lados son iguales, entonces los ángulos también tienen que ser iguales. Entonces aquí tengo 45 grados y 45 grados. ¿Ya? Entonces, esto es lo que llamamos un triángulo completito. Tengo todos sus datos. Tengo la medida de todos los lados y la medida de todos sus ángulos. Entonces yo puedo estudiar ahora la trigonometría. Aquí estudiamos, ¿cierto?, que el seno del ángulo es la altura de este triángulo, siempre y cuando la hipotenusa sea 1. Pero ahora podemos ampliar este triángulo y amplificarlo a cualquier triángulo. ¿Ya? Se me va a escapar un poco acá del dibujo. Pero esto no tiene por qué quedar en la circunferencia unitaria. Yo puedo hacer este triángulo tan grande y tan chico como yo quiera. Y haciendo un poco de matemática ahí, el seno de ángulo también lo puedo definir de la siguiente manera, que también es la manera usual de definirlo. El seno del ángulo es la razón entre el cateto opuesto al ángulo dividido en la hipotenusa. ¿Ya? No sé si recuerdan esas definiciones así. Sí, yo Usando, sí. ¿sí? Algunas mnemotecnias que trataron de usar en el colegio, coca, coca, hip, 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 caco, caco, o no sé, otras, ¿ya? Bueno, en fin, el seno del ángulo entonces se define así, como el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. El coseno lo podemos definir de manera similar, y lo podemos ver aquí, por cierto, el seno es el cateto que no está tocando el ángulo, el coseno sí es el cateto que está tocando el ángulo, sería la razón entre el cateto adyacente con la hipotenusa, con la hip, con la hip de hipotenusa. Ah, también Socatoa. Julio, profe, salvando ramos
desde tiempos inmemoriales. ¿Ya? Y la tangente la podemos definir de manera especial también como seno partido en coseno. Nos quedaría, simplificando un poco, el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Ya. Aquí entonces uno puede empezar a calcular algunos valores, ¿cierto? Utilizando este mismo triángulo que está acá. Utilicemos, bueno, en realidad puede ser cualquiera de los ángulos, pero empecemos con este. Ya. El seno del ángulo 45 sería cateto opuesto, vale 1, dividido o en razón con la hipotenusa, raíz de 2. Listo. El coseno de 45 sería cateto adyacente, 1, sobre la hipotenusa, raíz de 2. Listo. Y la tangente de 45 sería cateto opuesto, 1, dividido en el cateto adyacente, 1. Ahora igual uno puede racionalizar, ¿cierto? Para que la raíz no nos quede en el denominador. Así que racionalizamos multiplicando por raíz de 2. Y el 1 partido por 1 vale 1 nomás, pues así que ya lo podemos dejar ahí como 1. Al racionalizar nos quedaría raíz de 2 medios. Aquí también nos va a quedar raíz de 2 medios. Y ahí ya tenemos entonces algunos valores trigonométricos, los que se llaman los ángulos notables. ¿Ya? Son ángulos que yo puedo calcular inmediatamente cuánto vale su seno, coseno y tangente. ¿Ya? No sé si queda alguna duda hasta ahí. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Perfecto. Ya. Vamos con otro triángulo notable entonces. Otro triángulo notable podría ser el que resulta cuando yo divido en dos partes iguales un triángulo equilátero. ¿Ya? Supongamos que el triángulo equilátero tiene lado 2 para poder hacer un poco más fácil aquí los cálculos. Entonces, este lado sería 2, ¿cierto? El lado del triángulo equilátero. Esta base sería la mitad porque la altura coincide con la simetral. Entonces aquí tengo 1. Y la altura se puede calcular por teorema de Pitágoras. ¿Ya? Nos vamos a saltar un poco los pasos y vamos a decir inmediatamente que esto vale raíz de 3. ¿Ya? Pero usando teorema de Pitágoras eso se puede demostrar. ¿Ya? Y los ángulos también yo los conozco. Tengo que este ángulo vale 60 por ser el ángulo del triángulo equilátero y la altura coincide con la simetral y también coincide con la bisectriz, por lo tanto el ángulo también se parte en la mitad. Y aquí tengo un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Entonces aquí resulta un poco más interesante el cómo podemos definir las razones trigonométricas. Vamos a partir con el 60. ¿Cuánto sería seno de 60? Coseno de 60 y tangente de 60. Ya, el seno sería cateto opuesto dividido en hipotenusa. Cateto opuesto al 60, raíz de 3, dividido en hipotenusa, 2. Coseno de 60 sería cateto adyacente 1, dividido en hipotenusa, 2. Y tangente de 60, cateto opuesto, raíz de 3, dividido en cateto adyacente, 1. Lo dejamos como 1 nomás, raíz de 3. ¿Ya? Y podemos hacer lo mismo con el ángulo 30, el ángulo que está allá arribita. ¿Ya? El ángulo que está arribita. Seno de 30, así que ahí hay que como que girar la cabeza para poder verlo bien. Y lo calculamos. Seno de 30 sería cateto opuesto, 1, dividido en la hipotenusa, 2. Coseno de 30 sería cateto adyacente, raíz de 3. En la hipotenusa 2.
Y la tangente de 30 sería 1 sobre raíz de 3, ¿cierto? Cateto adyacente. ¿Ya? Así que ahí también tenemos otra parte de las razones trigonométricas. Ya, ahí está. Igual hay una mnemotecnia para aprenderse esto, entre comillas, que es bastante útil. Por lo general, a uno se le olvidan estos valores, y claro, no hay por qué aprendérselos de memoria. Y hay una mnemotecnia, no sé si la han escuchado hablar, que pongo una gran raíz y coloco 0, 1, 2, 3, 4, y después abajo 4, 3, 2, 1, 0, y dividido por 2. Y habla del seno y el coseno. Y aquí arribita pongo los ángulos. Pongo el ángulo 0, el ángulo 30, 45, 60, 90, en orden ascendente. Y para calcular, por ejemplo, el seno de 30, yo me voy aquí. Seno de 30 sería raíz de 1/2. O sea, 1/2. Y seno de 30 efectivamente es 1/2. ¿Ya? Así que es como una pequeña tablita mental que te puede ayudar a recordar de forma rápida algunos senos y cosenos de ángulos notables. ¿Ya? Y hay unos ángulos notables que no hemos visto, el ángulo 0 y el ángulo 90. Y ya con eso vamos a finalizar para volver al límite. ¿Qué pasa cuando el ángulo se acerca a 0 y qué pasa cuando el ángulo se acerca a 90 grados? Ahí no tendríamos triángulo, ¿cierto? Pero tratemos de imaginarnos aquí en la circunferencia unitaria. ¿Qué pasa si es que el punto que yo escojo está muy cercano a formarme un ángulo de 0 grados? Voy a dibujar aquí nuevamente la circunferencia unitaria. ¿Ya? Creo que no me va a quedar tan bien, pero... Ya. ¿Qué pasa si es que escojo aquí un ángulo muy cercano a que me dé 0 grados? No, saben que lo voy a hacer otra vez porque no quedó como esperaba. Ya. Y ahí vamos a hacerlo aquí en el primer cuadrante. Ya, ahora sí. Si escojo un ángulo que está muy cercano a los 0 grados, ¿qué podemos decir acerca del seno y el coseno? Acordándonos que el seno es la altura y el coseno es este desplazamiento horizontal. ¿Ya? La altura, entonces aquí estaría, ese sería el valor del seno de alfa. Para un alfa muy, muy chiquitito cuando nos estamos acercando a 0. Y el coseno sería toda esa expresión de ahí. Coseno de alfa. Entonces, si nos vamos acercando cada vez más a un ángulo 0, yo me estoy dando cuenta de que el seno del ángulo está disminuyendo y está achicándose, achicándose, achicándose. Hasta que eventualmente cuando lleguemos al ángulo 0, el seno también va a ser 0. ¿Cierto? La altura va disminuyendo cada vez más. Mientras que el coseno va aumentando cada vez más. ¿Cierto? Se va acercando cada vez más a este vértice, al 1. Entonces decimos que el coseno de 0 vale 1. 1. ¿Ya? Y haciendo el mismo análisis para un ángulo muy cercano a los 90 grados, podemos hacer el mismo análisis. Aquí está, ¿cierto? Está un poco chueco. Ahí sí. La altura entonces me marcaría el seno y el desplazamiento horizontal o la base me marcaría el coseno. ¿Qué podríamos decir ahí cuando lleguemos al ángulo de 90 grados? Recordando que aquí también está el 1.
Y aquí está el ángulo. Cuando efectivamente llegue a los 90 grados, el seno va a estar ocupando todo el espacio, ¿cierto? Va a cumplir, va a llegar hasta el 1. Entonces, seno de 90 vale 1. Mientras que coseno de 90, el coseno, a medida que el punto yo lo vaya estirando para allá, se va a ir achicando, se va a ir achicando hasta ya desaparecer. Coseno de 90 vale 0. Ya. Y con eso entonces es el repasito de trigonometría. ¿Sí? ¿Se acordaban de esto? ¿De algo? ¿De todo? ¿No todo? Yo poco, la verdad, profe. ¿Un poco? Profe, yo en lo personal nunca lo había visto, pero me ¿En quedó claro. serio? Ay, qué bueno. Yo tampoco, nunca la había visto. Changoles. Los, Re los poco. puros términos yo los conocía así relativamente, en bromas. Se supone que lo Oh, deberían pasar como en matemático, tercero o cuarto medio, Se supone. sí. porque como no, nunca me lo pasaron. ¿Será Sí, en porque, tercero más o menos. porque estudié técnico o qué? Y quizás como no entra en la PSU, no se le da mucho énfasis en el colegio. Sí, eso es verdad. Sí. Profe, es que según yo se ve como lo científico humanista cuando uno está como en el matemático. Ujú. Sí, se supone, pero a mí tampoco. Por ejemplo, yo estaba en el científico y tampoco me lo pasaron. Sí, miren, esto se pasa en segundo medio. Me pasaron probabilidad y tampoco aprendí. Sí, esto se ve en segundo medio, después de que se trabaja la función cuadrática, se ve la trigonometría. Sí. Me acordaba, pero sobre Ya. todo de eso de la raíz, eso Ujú. que nos mostró como un tip. De eso, Sí. eso me acordaba clarito, clarito que lo tenía Ah, anotado qué en mi buena. cuaderno. Perfecto, sí, eso ayuda mucho. Yo así me trato de acordar de las razones trigonométricas de ángulos notables. Ya, perfecto entonces. Ya, lo que vamos a necesitar aquí para poder demostrar el límite es esta parte, que el seno de 0 vale 0. Eso es lo que tienen que acordarse ahora inmediatamente. ¿Ya? Porque aquí, ¿qué es lo que tenemos? El límite de x tendiendo a 0 de seno de x partido por x, o dividido por x. Aquí tenemos una forma indeterminada, ¿cierto? Si yo reemplazo en 0, entre comillas reemplazar, me quedaría seno de 0, 0, como lo acabamos de ver, dividido en 0. Forma indeterminada, 0 partido por 0, significa que hay algo que podemos arreglar. Esto se puede demostrar igual después cuando veamos el tema de la regla del L'Hopital. Lo vamos a poder demostrar de una manera más sencilla. ¿Ya? Pero por el momento, creamos que es así. Lo vamos a ver gráficamente, vamos a graficar la función y nos vamos a convencer de que es así. Y después cuando veamos L'Hopital, lo vamos a demostrar. ¿Ya? Porque aquí la demostración es bien geométrica y no es necesario. ¿Ya? Así que convenzámonos nomás de que esto en realidad es así. Entonces vamos a graficar la función seno de x, que es algo así. ¿Ya? Da unas vueltitas. Y si lo dividimos por x, nos queda algo así. ¿Ya? Voy a extender un poco el eje Y para que se logre ver bien cómo es la gráfica de la función. Es algo así. ¿Ya? Parte como con una gran onda y después las onditas van disminuyendo de altura. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el x se acerca al 0? Cuando el x se acerca al 0, tanto por la izquierda como por la derecha, vemos que se acerca al 1, ¿cierto? Recordando de que aquí tengo un punto blanco, ¿ya? Recordando que hay un punto blanco que no es parte de la función. Entonces nos queda algo así, ¿ya? Geométricamente nos convencemos entonces de que el límite cuando x tiende a 0 es 1, ¿ya? Y vamos a utilizar eso toda la vida, o todo el semestre por lo menos que dure cálculo, ¿ya?
Y también, ¿por qué no? Cuando yo invierto las funciones, también va a ser igual. X dividido en seno de X también vale 1. Por distintas razones, pero es así, ¿ya? De hecho, aquí hay una función muy, muy extraña, pero igual tiende a 1. Ya mire, ojo, la función como quedó. Es completamente distinto a lo que vimos, ¿ya? Pero si el X tiende a 0, lo importante es ver que si el X tiende a 0, la función tiende a 1, ¿ya? Seno de X partido en X y X partido en seno de X. Ambos tienden a 1. Teorema importante. Grabadito entonces en el corazón, en la mente, que el límite de X tendiendo a 0 de seno de X partido en X vale 1. ¿Ya? Y utilizando eso, entonces podemos demostrar algunos otros límites. Por ejemplo, que el límite de 1 menos coseno de X partido por X vale 0. Y que el límite de 1 menos coseno de X partido en X cuadrado vale 1/2. ¿Ya? Y esto lo vamos a demostrar nosotros. Está la demostración aquí en los apuntes. Pero creo que se va a entender mejor si es que lo vamos haciendo nosotros paso a paso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queremos demostrar. Eso es lo que queremos demostrar. Ya. Entonces, tenemos que acordarnos acá, muy importante, dos cosas. Seno cuadrado de, bueno, aquí va a estar X, dejémoslo como X, más coseno cuadrado de X vale 1. Y que el límite de X tendiendo a 0 de seno de X partido en X vale 1. ¿Ya? Esas dos herramientas yo necesito acá para poder demostrar estos límites. Aquí, entonces, se utiliza también un pequeño truco, un pequeño trucazo, que es despejar el seno cuadrado. Si yo despejo aquí el seno cuadrado, este coseno cuadrado que está sumando se me cancela restando. Y aquí tengo una diferencia de cuadrados, ¿cierto? 1 es lo mismo que 1 cuadrado, entonces puedo escribirlo como una diferencia de cuadrados. Y ahí empezamos a recordar productos notables, factorización. Voy a escribirlo acá por si acaso igual. A cuadrado menos B cuadrado, lo puedo factorizar, puedo escribir esta suma como un producto, o esta resta como un producto. Y la factorización era así. A más B por A menos B. ¿Cierto? La suma por su diferencia es la diferencia de cuadrados. Entonces tenemos acá que el seno cuadrado de X es 1 más coseno de X por 1 menos coseno de X. ¿Ya? Hasta aquí no hemos demostrado absolutamente nada. Estamos escribiendo solamente las herramientas que necesitamos para calcular este límite. Y fíjense que acá entonces tengo el 1 menos coseno de X. Entonces yo podría multiplicar o podría amplificar por 1 más coseno de X para hacer que aparezca el seno de X. ¿Ya? Sabiendo que el seno de X es el límite que podemos calcular, pues límite notable. Veamos entonces qué nos quedaría. El límite de X tendiendo a 0 de 1 menos coseno de X partido por X, lo vamos a amplificar. Vamos a amplificar por 1 más coseno de X dividido en 1 más coseno de X. ¿Cierto? Aquí es como una forma de multiplicar por el conjugado, entre comillas, ¿cierto? Para hacer aparecer el término que no importa. ¿Qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría arriba el 1 menos coseno de X por 1 más coseno de X. Ya que podemos escribirlo como la diferencia de cuadrados. Ya, así que lo vamos a escribir inmediatamente así. Como 1 menos coseno cuadrado. Y todo eso dividido en la ensalada. X más 1 más coseno de X. Vamos a seguir avanzando. Ahora, 1 menos coseno cuadrado de X es lo mismo que seno cuadrado de X. Por lo tanto, ya se nos va simplificando un poco. Seno cuadrado de X dividido en X. 1 más coseno de X. Ya. Y aquí entonces puedo separar un poco los factores que están acá para hacer aparecer el límite notable. Entonces es como armar una suerte de rompecabezas.
quiero formar el seno de x partido por x. En alguna parte tiene que aparecer acá. Entonces el seno cuadrado es lo mismo que seno por seno. Entonces me quedaría un seno de x partido por x por seno de x partido en 1 más coseno de x. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien, vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Algo? Ya. Y ahora, como vimos en algún teorema más atrás, cuando tengo producto de límites, puedo calcular los límites por separado, y este límite, seno de x partido por x, vale 1. ¿Cierto? Sabemos que vale 1. Por lo tanto, ya lo podemos dejar afuera, multiplicar por 1 es lo mismo que dejarlo tal cual, así que ese seno de x partido por x ya lo podemos borrar. Y nos queda el límite de x tendiendo a 0 de seno de x sobre 1, ups, me faltó espacio, sobre 1 más coseno de x. Y ahora no tengo problema en llegar y reemplazar. Así que ahora puedo llegar y reemplazar sin ningún problema. Recordando los valores trigonométricos notables. Seno de 0, 0, dividido en 1 más coseno de 0, 1. Igual me va a quedar 0, pero para recordarlo, 0 partido por 2, 0. Ahí quedó demostradísimo ese límite. Ahí me perdí en la última parte, donde aparece el 0. Ya. Recordamos acá los valores que vimos anteriormente. ¿Ya? Seno de 0 vale 0 y coseno de 0 vale 1. ¿Sí? Ahora no tenemos problema en llegar y reemplazar porque no se nos va a indeterminar nada, pero cuando el x vale 0, nos quedaría seno de 0, 0, y abajo 1 más coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. ¿Sí? No sé si por ahí quedó más clarito. Sí, gracias. Profe, ¿podría subir un poquitito? Por supuesto. Ahí ya está todo. Gracias. Y Ya. si hubiera sido en vez de seno cuadrado de x, dice, ¿cierto? Ujú. Hubiera sido seno al cubo. Hubiese aparecido aquí otro seno, por cierto. Hubiese igual quedado multiplicado por 0. Se puede seguir separando. ¿Sí? En ese caso, seno o seno cuadrado de 0 también va a ser 0. 0 por 0, 0. Sí. Bien. Demostremos la otra igual. La otra igual es bastante interesante. Hay que hacer exactamente el mismo truco. Multiplicar por este conjugado de 1 menos coseno para hacer aparecer el seno cuadrado y con el seno cuadrado tratar de separar para formar este rompecabezas del seno de x partido por x. ¿Ya? Todos los límites notables, o sea, todos los límites trigonométricos, yo los trabajo de esta manera. ¿Ya? Haciendo aparecer el seno de x partido por x. ¿Ya? Veamos cómo nos va. Ya. ¿Qué pasa entonces con el límite de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado? Bueno, multiplicamos por el conjugado. 1 más coseno de x dividido en 1 más coseno de x. Ya sabemos lo que pasa, ¿cierto? Entonces nos vamos a saltar ese pequeño paso y decimos que esto vale inmediatamente seno cuadrado de x dividido en x cuadrado por 1 más coseno de x. ¿Ya? ¿Cuál es la idea entonces acá?
hacer aparecer el seno de x partido por x. Y como todo aquí es multiplicación, productos, los puedo separar. Seno cuadrado es seno por seno, entonces puedo dejar un seno de x acá con un x abajo, ¿cierto? Como el x está al cuadrado, también lo puedo separar. Otro seno de x partido por x, y de hecho ahora no me queda nada, así que coloco el neutro, 1. Por 1 no afecta nada al resultado, así que lo puedo también hacer aparecer o desaparecer a mi conveniencia. Y el 1 más coseno de x ahí abajo. ¿Ya? ¿Se entendió ese pasito? ¿Cómo fuimos descomponiendo, entre comillas, los senos cuadrados y el x cuadrado en el denominador? Me perdí, profe. ¿Sí? Ya. Hagámoslo otra vez. ¿Cuál es el problema? Ya. Dejémoslo todo en una gran fracción y dejémoslo todo separadito. Ya, seno cuadrado es lo mismo que seno por seno. ¿Cierto? Y abajo x cuadrado es lo mismo que x por x por 1 más coseno de x. ¿Ya? Entonces ahora como tengo productos en el numerador y en el denominador, yo puedo separar las fracciones como yo quiera. ¿Cierto? Que es lo mismo que, por ejemplo, si yo estoy multiplicando fracciones, 2/3 por 7/9, por ejemplo, esto sería lo mismo que 2 por 7 dividido en 3 por 9. ¿Cierto? Puedo juntar las fracciones o puedo separarlas a mi conveniencia. ¿Ya? Uno por lo general siempre lo ve en una sola dirección. Lo ve como, tengo que multiplicar fracciones, entonces las junto. Pero también tenemos la libertad de hacerlo al revés. Si tengo la fracción así, las puedo separar. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Tenemos toda la fracción junta y como se están multiplicando, hay productos, yo los puedo separar. Entonces ahí, mi conveniencia es que aparezca el seno de x partido por x. Que aparezca el seno de x partido por x. Y acá, como no me queda nada, arriba, no le puedo colocar un 0, pues, porque todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces le puedo dejar multiplicado por un 1. Porque por 1 o dividido por 1 no me afecta absolutamente nada. ¿Sí? No sé si se entendió mejor por ahí. Si no, lo explicamos de otra manera. Ahora sí, profe. ¿Sí? Ya. Y ahora hicimos aparecer los famosísimos límites notables. Seno de x partido por x vale 1, así que esto se me va. Seno de x partido por x también vale 1, así que también se me va. Se simplifica a 1, entonces no tengo problema ahora en reemplazar. 1 sobre 1 más coseno de x y reemplazo. Coseno de 0 es 1, así que me quedaría 0,5. un medio, sí, 0,5. $0,5. ¿Buena o no? Una Buenísima. duda. Buenísima. Al Ya. inicio multiplicó el numerador Ujú. por el denominador abajo, ¿cierto? Sí. Eso se hace siempre. O sea como multipliqué para el lado, ¿por X cierto? cuadrado por el numerador. Sí. O sea, amplificamos, ¿cierto? Multiplicamos numerador y denominador por el mismo valor. El 1 más coseno de x. Multiplicamos, claro, ambos por lo mismo. Sí. Sí, sí. Amplificamos. Ya. Veámoslo geométricamente, a ver qué tan loco es. No creo que sea más loco que esto, pero veamos qué tal es. 1 menos coseno de x dividido en x cuadrado.
Es como bien fomecito. Pero ahí está. Llega justo hasta 0,5, un medio, cuando el x tiende a 0. ¿Sí? A ver si lo estiro un poco más. Es como un rebote que está rebotando. 0,5. ¿Ya? Sí. Lo ideal es siempre tener como una vista geométrica de lo que estamos viendo. Una vista gráfica. ¿Ya? El límite, las derivadas, las integrales tienen mucha aplicación gráfica o tienen su definición en una parte gráfica. Entonces siempre es bueno volver a comprobar quizás los resultados o ver que está funcionando lo que estamos haciendo. Ya. Muy bien. Muy bien. Continuamos. Bueno, aquí lo hizo en ultra pasos cortos, ¿ya? Pero es bueno que no hayamos tomado el tiempo para poder hacerlo bien, ¿ya? Que haya quedado clarito. Ya. Entonces veamos cómo podemos jugar un poco a calcular estos límites. ¿Ya? Y aquí podemos hacerlo de varias maneras. ¿Ya? Vamos a hacerlo de dos formas. Ahí vean ustedes cuál es la forma que ustedes encuentran más conveniente. ¿Ya? ¿Cuál es la que encuentran más clarita? ¿Ya? Vamos a atacar el ejercicio con dos estrategias. Ya. El límite notable que nosotros conocemos es el límite de x tendiendo a 0 de seno de x partido por x es igual a 1. ¿O qué quiere decir? Que el límite del seno de cualquier cosa dividido en eso mismo, siempre y cuando ese argumento o ese denominador esté tendiendo a 0, va a ser 1. ¿Ya? No tiene por qué ser x partido o seno de x partido en x. Puede ser seno de 4x partido en 4x. ¿Ya? Pero tienen que ser lo mismo. ¿Ya? Siempre y cuando tiendan a 0. ¿Ya? Por ejemplo, en este ejercicio tendría que yo tratar de formar el argumento que está dentro del seno, hacerlo aparecer también en el denominador. ¿Ya? Tendría que ser algo como esto. Tendría que como amplificar por 3, ¿cierto? Hacer aparecer un 3 aquí en el denominador y hacerlo aparecer también en el numerador para que no altere el valor de la fracción. ¿Ya? Y si x tiende a 0, 3x también tiende a 0. Entonces, este es mi límite notable. Todo esto entonces vale 1. ¿Ya? Porque el argumento del seno es el mismo que está en el denominador. Entonces, nuevamente es como una forma de armar este rompecabezas. ¿Ya? ¿Qué es lo que me quedaría entonces al final? Me quedó solamente el 3. Entonces, ese límite vale 3. Esa es una forma. ¿Ya? Tratar de reescribir el límite en una forma en la que el límite funciona. ¿Ya? Seno de algo dividido en ese mismo algo vale 1. ¿Ya? Forma número 1. Forma número 2, haciendo un cambio de variable. ¿Ya? Seno de 3x no tenemos las herramientas para trabajarla. ¿Ya? Están las fórmulas de suma de ángulos, del ángulo doble, que yo creo que eventualmente vamos a tener que tomarnos tiempitos durante las clases para verlas, pero no es el momento para hacerlo. ¿Ya? De hecho, seno de 3x es como un seno al cubo de... No, ¿para qué? Entonces podemos hacer un cambio de variable para hacer que eso sea un poco más simple. ¿Ya? Entonces yo puedo llamar a otra variable, pongámosle un t, una u, cualquier variable, el 3x. ¿Por qué? Porque ahora el seno de 3x se va a transformar en algo más simple, en un seno de t.
Ah, y seno de t. ¿Ya? En algo más simple. Ahora tengo el x solito ahí, entonces si despejo el x, me quedaría que el x vale t dividido en 3. ¿Ya? ¿Y qué es lo último? Si el x tiende a 0, si el x va tomando cada vez valores más cercanos a 0, entonces el t también va tendiendo a 0. ¿Cierto? Si el x se hace cada vez más chiquitito, 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 tendiendo a 0, entonces el t lo va a acompañar. El t también va a tender a 0. ¿Ya? De hecho, si el x vale 0, el t vale 0. Así que también podemos verlo así. Entonces, todo este cambio de variable me va a decir que el límite de x tendiendo a 0 de seno de 3x partido en x es lo mismo que el límite, voy a cambiar la variable ahora, el x tendiendo a 0 es lo mismo que el t tiende a 0 de el seno de 3x vale t, hice mi cambio de variable, dividido en x, y el x es t tercios. ¿Ya? Ahora el 3, que es denominador del denominador, sube al numerador y nos quedaría el 3 arriba, 3 por el seno de t partido en t. Ah, y esta sí es la forma que dimos. ¿Ya? Este límite notable vale 1. Y bueno, 3 por 1 me da 3. Llegamos al mismo valor. ¿Ya? Ahí tenemos dos formas para calcular el límite. ¿Cuál sienten que le acomoda más? Ahí vean ustedes. Quizás esta primera forma requiere un poco más de ingenio cuando no sea tan evidente lo que hay que hacer. ¿Ya? Mientras que con el cambio de variable es algo más directo. Pero queda a disposición de ustedes. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Profesor, Sí, profe. ¿Sí? ¿podríamos Los- hacer otra? Por supuesto que vamos a hacer otro y vamos a hacer muchos más. Profe, Gracias. Sí. ¿y si fuera distinto, si fuera arriba 4x y abajo otro número distinto? No fueran iguales. Lo hacemos aparecer. Por ejemplo, aquí, el siguiente ejercicio es exactamente como lo dijiste tú. ¿Sí? Y lo vamos a hacer igual de las dos maneras. ¿Ya? Nuevamente, para que escojan ahí cuál es la técnica que más le acomoda. Lo voy a dejar ahí arribita igual para que se pueda ver. Ya. Ya. Entonces, la idea es que en el denominador esté lo mismo que en el argumento. Entonces, usando esta primera forma, sería el seno de 5x dividido en 3x. Tengo que hacer aparecer el 5 en el denominador de alguna forma. ¿Ya? Y ese de alguna forma sería amplificando por 5. Multiplicar por 5 arriba y abajo. Entonces, al multiplicar por 5 arriba y abajo, lo puedo colocar donde yo quiera. Así que lo voy a dejar justo ahí. ¿Ya? Y como lo hice aparecer en el numerador, en el denominador también. ¿Ya? Y ahora incluso no es necesario hacer tan estricta la separación de las fracciones, sino que ahora yo me fijo que aquí ya tengo mi límite notable. Así que todo esto se cancela y nos da 1. Y el resto será lo que me queda. En este caso era 5 tercios. ¿Sí? Ahí está con la forma 1. No sé si fue muy rápido. Pero, ¿y qué pasa con el 5 tercios? Ahí está, ese es el límite. Como no está siendo multiplicada por ninguna x, es una constante. Entonces no tengo que reemplazar por nada y es 5 tercios.
Ahí está. Sería como listo. 1 por 5 tercios. Claro, 1 por 5 tercios. Ah, ya. Exactamente, exactamente. Sí. Y con el cambio de variables, tendríamos que hacer un cambio 5x igual a t, ¿cierto? Para que el seno nos quede simple, el argumento del seno. Y entonces el x sería t partido por 5. Y si el x tiende a 0, mi nueva variable también tiende a 0. ¿Ya? Entonces nos quedaría el límite de x tendiendo a 0 de seno de 5x dividido en 3x es lo mismo que el límite de t tendiendo a 0 de seno de t partido en 3 por x. Y el x es t partido por 5. Denominador del denominador sube al numerador. Y tenemos entonces ahí 5 tercios por seno de t partido por t. Y la misma idea, ¿cierto? Aquí tenemos el notable, se cancela. 5 tercios por 1, 5 tercios. Llegamos a lo mismo. ¿Sí? ¿Bien o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Ya. Veamos qué pasa cuando no está tan clara la forma. Y por ejemplo, tenemos un seno de 4x partido en seno de 7x. Chuta, ¿qué podemos hacer ahí? Ahí. Botón acá. Ya, seno de 4x partido en seno de 7x. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Acuérdense que lo que tenemos que formar es el seno de x partido por x. ¿Cierto? O en su defecto, el x partido en seno de x. Los dos dijimos que iban a tender a 1 cuando el x tiende a 0. ¿No se amplifica por 4? Se tendría que amplificar por 4, pero tendríamos que amplificar por 4x, ¿cierto? Si no tengo ningún x en el denominador, tengo que hacer aparecer ahora el x también. ¿Sí? Ya, lo vamos a reescribir otra vez. Y claro, amplifiquemos primero por x, para hacer aparecer las x's, en el numerador y en el denominador. Y las voy a acomodar de la mejor manera para que me pueda servir los límites notables. Los voy a escribir así. Seno de 4x partido por x dividido en el seno de 7x. ¿Sí? Voy a dar un minutito ahí para que nos convenzamos de que está bien. Convenzquimos. Bueno, para que nos convenzcamos de que está bien. ¿Sí? Como es producto, los puedo reordenar como yo quiera. ¿Ya? Siempre y cuando lo del numerador quede arriba, lo del denominador quede abajo, lo puedo colocar en cualquier orden. ¿Ya? Y ahora sí, encuentro yo que aquí va a ser mucho más rápido hacerlo de la forma 1. O sea, hago aparecer un 4 abajo y hago aparecer un 4 arriba también. Todo multiplicado. Y en el otro también, pues hacemos aparecer un 7 arriba y hacemos aparecer un 7 abajo. Hacemos aparecer, digo yo, multiplicamos por un 1 conveniente, amplificamos por 4, ¿cierto? Amplificar significa multiplicar arriba y abajo. Seno de 4x partido en 4x, 1. 7x partido en seno de 7x, 1. Lo quedo como un círculo. 1. Entonces nos queda 1 por 4 séptimos por 1. Nos queda finalmente 4 séptimos. Ahí está. Tengo curiosidad en cómo es la gráfica de esta función. No sé cómo va a ser. Disculpen, chiquillos, vuelvo al tiro a la
a la presentación. ¿Qué? Oh, ¿qué onda? Bueno, pero cuando el x tiende a 0, nos da 4 séptimos. Ese debe ser 4 séptimos. A ver. Y igual 4 séptimos. Preciso ahí. 4 séptimos. Justo ahí choca entonces. Sí. Oye, el medio gráfico, me asusté. Ahí de estar como más cuadradito. Ahí. Ya. ¿Sí? Hacia la gráfica de la función. Bien, bien rara. Ya, pero cuando el x tiende a 0, entonces nos da ahí 4 séptimos. ¿Sí? ¿Queda alguna duda, chiquillos? No, profe. ¿No? Ya. Estamos un poco pasitos del tiempo, pero como empezamos un poquito más tarde, chiquillos, les pido que nos podamos quedar unos minutitos más, ¿ya? Para que alcancemos a ver lo que está planificado para la semana. Ya. Aquí también están los ejercicios, ya para que les puedan echar una miradita también, ya como lo hizo el libro. Nos vamos a saltar este ejercicio del límite del arco seno, porque no es necesario verlo por el momento, ya, pero eventualmente vamos a llegar allá. Y aquí hay otros límites a calcular. Ya, también ejercicio para ustedes. Y terminar aquí con este ejercicio. Considere la función f, nos piden determinar las constantes a y b para que los límites laterales de f en -1 y en 1 existan. Ya, nos piden que los límites existan. ¿Ya? Ejercicios como este aparecen en la guía, ¿cierto? Tiene una función por tramos que depende de algunos parámetros, ¿sí? A y b. Y la idea es que ustedes puedan calcular cuánto valen esos valores. Ya, entonces vamos a copiar este ejercicio y lo vamos a resolver. Ya. Ya me pide que los límites laterales de f en -1 y en 0 existan. O sea, me están pidiendo que yo calcule el límite de x tendiendo a -1 por la izquierda de la función f de x, el límite de x tendiendo a -1 por la derecha de f de x exista, ¿cierto? Y que en estricto rigor sean iguales, ¿cierto? Estas dos expresiones deberían ser iguales. Entonces, cuando yo calcule el límite, me va a quedar, por ejemplo, algo así como a más 4 o algo así. Y en el otro me va a quedar, no sé, un b menos 2. Entonces, yo voy a forzar a que estas dos expresiones sean iguales. Yo quiero que sean iguales y para eso nos va a quedar una ecuación con dos incógnitas. ¿Ya? No nos va a quedar eso, pero les comento. Y en la otra ecuación, o en los otros límites, cuando el x tienda a 0, entonces nos va a quedar también dos ecuaciones. Ahí nos queda un sistema de ecuaciones. ¿Cómo estamos con los sistemas de ecuaciones, chiquillos? ¿Se acuerdan algo? Sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan cómo resolverlas? Método de reducción, ¿sí? Igualación, sustitución. Ya. Vamos entonces. Calculémonos unos límites. Ya. X tendiendo a -1 por la izquierda significa que estoy tomando x menores al -1. Por lo tanto, estoy en el primer tramo. Estoy aquí. Entonces estaría en el límite de x tendiendo a -1 por la izquierda de a por x cubo menos x dividido en 4x más 4. Ya, si yo reemplazo en -1, me va a quedar 0 partido por 0, entonces hay arreglo algebraico que hacer. Y aquí se puede factorizar, ¿ya?
No, no debería haber mayor complejidad en eso. Vamos a factorizar. Arriba podemos factorizar por x, y nos queda un x cuadrado menos 1. Y abajo factorizamos por 4 y nos queda un x más 1. Podemos seguir factorizando. Límite de x tendiendo a menos 1 por la izquierda, de ax, x cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Y abajo nos queda 4 por x más 1. Ya. Y por arte de magia, o casi por arte de magia, por arte de la matemática, wow, qué fome, aparece el factor en conflicto que era el x más 1. Se puede eliminar. Y se elimina. Por lo tanto, después de eliminar eso ya no tenemos problema en llegar y reemplazar. Y al llegar y reemplazar nos va a quedar a por menos 1 por menos 1 son menos 2. Nos quedaría a medios después de simplificar. A ver, no me quiero saltar ningún paso. A por menos 1 por menos 1, menos 2. Nos quedan 2a acá arriba. Y en el denominador nos queda 4. Así que sí, 2a partido en 4 se simplifican a medios. Ya, y en la otra nos metieron otra vez razones trigonométricas, ¿cierto? Porque nos acercamos al menos 1 por la derecha, por los x mayores al menos 1. Tenemos entonces que calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, de a por coseno de pi x menos b seno de pi medios x. Ya. Aquí yo no tengo problema en llegar y reemplazar. Entonces vamos a llegar y reemplazar y después vamos a ver qué es lo que significa lo que está ahí. Ya, a por coseno de pi por menos 1 sería lo mismo que a por coseno de menos pi. Ya, vamos a calcular al tiro cuánto vale eso. Menos b por el seno de pi medios por menos 1 sería menos pi medios. Ya. ¿Qué diantres es lo que acabamos de hacer ahí? Estos ángulos que están acá no están en los ángulos que nosotros hemos visto, ¿cierto? Están en otro sistema de medición de ángulos que es el que se ocupa más habitualmente en matemática, sobre todo con las razones trigonométricas, que son los radianes. No sé, si es que no vieron trigonometría, yo creo que tampoco vieron radianes, lo que es el sistema de ángulos en radianes. ¿Ya? Así que la vamos a hacer bien corta. Los radianes son igual a una medición de ángulos, solo que ahora lo mido en relación con el perímetro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una vuelta completa serían los 2pi. Eso es lo que vamos a llamar nosotros una vuelta completa. Ya 360 grados. Esto en radianes, esto en grados sexagesimales. Sexagesimales. ¿Ya? Importante eso. Pi radianes sería la media vuelta. Vuelta, ya, septiembre 18. Pi medios sería la mitad de la vuelta, sería un cuarto de vuelta, 90 grados. ¿Ya? Y por último, lo otro que tenemos que entender acá es qué significa que un ángulo sea negativo. Por convención, el ángulo que nosotros vimos en trigonometría, ahí arriba, era un ángulo que estaba midiéndose positivamente, o sea, del eje X hacia arriba, o en sentido antihorario. ¿Ya? Eso es lo que se llama un ángulo positivo. Si yo lo mido hacia abajo, o en sentido horario, estamos hablando de un ángulo negativo. ¿Ya? Entonces, al final, esto, aparte de ser una pregunta de límite, es una pregunta de trigonometría. Ya. Entonces, veamos si es que podemos hallar esos valores. El coseno de menos pi o el coseno de menos 180. Ya nos vamos a nuestro circunferencia unitaria. Ya. O no dibujo el círculo. Ya, no importa.
coseno de menos pi significa que yo estoy en el ángulo menos 180. Entonces de aquí me voy 180 por la parte negativa, llego hasta acá. Este es el punto. ¿Ya? Y en este punto, el coseno, que es el valor de la x, vale menos 1. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos otro valor, coseno de menos pi, vale menos 1. ¿Ya? O dicho de otra manera, el coseno de menos 180 vale menos 1. ¿Ya? Valores que se ven aquí en la circunferencia unitaria. Menos 180 grados significa que avanzamos, ¿cierto? Menos 180 grados, nos queda esta línea. Y esa línea entonces está marcando aquí el punto en el x menos 1. Si quisiésemos completar también el valor del seno, el seno mide la altura. Y este punto no tiene ni una altura, pues sería 0. O sea que el seno de menos 180 grados vale 0. ¿Ya? Y esa relación es bastante especial. El x siempre está muy relacionado con el valor de x y el seno muy relacionado con el valor de y. Ya, entonces, menos 1. A por coseno de menos pi, que era menos 1, sería menos a. Y vamos con el otro valor. Seno de menos pi medios sería seno de menos 90. Menos 90 daríamos el cuarto de vuelta hasta aquí, ¿cierto? Este es el otro valor. Y el triángulo que se forma entre comillas sería nuevamente esta línea. ¿Ya? Me preguntan por el seno. Me preguntan por la altura. ¿Qué altura tiene este punto? Está en su punto más bajo, ¿cierto? Está en el sótano. Entonces la altura sería menos 1. O dicho de otra forma, el seno de menos 90 vale menos 1. Y por completar solamente, el coseno sería mi desplazamiento horizontal. No tengo ningún desplazamiento horizontal porque estoy justo en el eje Y. Entonces el coseno de menos pi medio es 0, o el coseno de menos 90 es 0. Ya, pero estamos aquí, menos 1. Seno de pi menos pi medio, menos 1. Menos b por menos 1 sería más b. Uf. Ya sé que hemos tenido mucha información. ¿Sí? Pero se captó más o menos la idea. La relación entre radianes y sexagesimales, ángulos positivos y negativos, y cómo verlos en la circunferencia unitaria. O siento que ha sido como un bombardeo de información. No, profe, sí se entendió. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Entonces, bueno, no vamos a alcanzar a terminar el ejercicio, pero ¿qué es lo que hicimos la mitad? Porque calculamos los límites laterales cuando x tiende a menos 1, y ahora estos límites laterales tienen que ser iguales. Y para que sean iguales, los fuerzas ser iguales. A medios es igual a menos a más b. ¿Ya? Y quizás puedo jugar un poco para hacer esta expresión un poco más sencilla. Por el 2 que está dividiendo se cancela multiplicando. Menos 2a más 2b. El menos 2a se cancela sumando. 3a es igual a 2b. Ya, ahí tenemos nuestra primera expresión. ¿Ya? Y cuando haga los límites laterales, cuando x tienden a 0, voy a llegar a algo similar y voy a tener que resolverlo con sistema de ecuaciones. ¿Ya? Pero vamos a volver con eso el día martes. Ya. ¿Cómo quedamos, chiquillos? Bien. María, Mira, y de las páginas del libro no avanzamos mucho, pero sí hicimos este recordatorio necesario
o este aprendizaje necesario de trigonometría. ¿Ya? Con un poquito de miedo. Sí, pero ya voy a tratar de subir la clase hoy día. Se tiene que renderizar. Después de renderizarse, lo subo inmediatamente. Es igual se demora un poquito. Ya. Sí, Profe, por supuesto que sí. ¿Sí? con Catalina Lagos nos queremos quedar hablando con usted una cosita, Ya. porfis. Vale, ningún problema. ¿Se podría poner el gráfico un poquito? El que estábamos haciendo. ¿Esto? ¿O cuál gráfico? Ah, el de la Sí, ese circunferencia gráfico. monetaria. Ya. El de la circunferencia. Sí. ¿Qué punto toma para desplazarse usted? El 0, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y por qué como que los desplazamientos son como que los dos fueran de 90? Si el de coseno arriba era de 180, menos 180. Porque la vuelta que dimos fue esta. O sea, siempre se parte desde el eje X positivo, ¿por cierto? Si yo tomo un punto acá, el ángulo lo mido desde el eje X positivo hacia arriba. Y ese sería el ángulo alfa. ¿Cierto? Entonces, el ángulo 180 o menos 180 va a llegar al mismo lugar. Ah, ya. Ahora ¿Sí? sí. Ya. Doy toda la vueltita hasta ahí. Menos 180. Antihorario. Antihorario. O sea, horario porque es negativo. ¿Sí? Era el ángulo de menos 180, el que estábamos graficando. ¿Sí? Entonces, por eso lo hacíamos en sentido horario. Antihorario es positivo, horario negativo. Es igual, es como Ya, un profe. poco convencional, pero bueno. Sí, quedamos bien entonces, chiquillos. Voy a tratar de subir la clase hoy día. Vamos a esperar que se renderice. ¿Ya? Muy bien, nos vemos el día martes. Que les vaya bonito. Igual, chao, Que profe. tengan un bonito, Una pregunta antes de bonito terminar. fin de semana. ¿Sí? Profe, En la última parte del ejercicio, cuando tengamos que plantearlo, o sea, bueno, de la función, ¿Ya? se anota como cuando X tiende a 0 por la izquierda o cuando X tiende a pi por la derecha, Me preguntan por el cero. Sí, buena consulta. Sí, me por el preguntan límite. por el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda y por el límite cuando X tiende a 0 por la derecha. Sí, Son los dos. son los dos. Ya, ok, Sí. era eso. Ambos con el 0. Sí. 0 por la izquierda y 0 por la derecha. Profe, Sí. esta clase se va a subir para los dos módulos, que hay una compañera de mi módulo, que es el otro, que no puedo asistir a esta clase hoy día. Sí, miren, lo voy a subir a YouTube como lo hago siempre y le voy a compartir el link al profe para que se lo pueda compartir ahí en el campus virtual respectivo. Ah, ya, profe, ¿Sí? gracias. Ya. Chau, chau. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.